Patricia, muy buenos días para usted, muy buenos días a todos los honorables concejales que hacen parte de la Comisión Primera del Plan, a todos los honorables concejales que nos acompañan en esta sesión, a la doctora Margarita Contreras, secretaria de Planeación y directora del proyecto Plan de Desarrollo, a la secretaria de Posconflicto, la doctora Elisa Montoya. Damos inicio a la sesión primera del plan para el día de hoy, 3 de julio, hora 9:12. Secretaria, por favor, llamar a lista y verificación del quórum. Muy buenos días, Acevedo Peñalosa Jorge Enrique. Casallegos Albert Lufrandi. Presente. Castellano Navarro José Oliverio. Contreras Rodríguez Edson Ernesto. Presente. Chacón Carlos Luis. Presente. Díaz Ardila Yair Antonio. Presente. Señor presidente, le informo que hay quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, secretaria. Continuar con la lectura del orden del día. Orden del día propuesto para hoy viernes 3 de julio de 2020. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, estudio del proyecto de acuerdo número 011, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones. Sexto, varios. Fue leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Secretaria, llamar a lista para su aprobación. Acevedo Peñalosa Jorge Enrique. Casallegos Albert Lufrandi. Sí. Castellano Navarro José Oliverio. Sí. Contreras Rodríguez Edson Ernesto. Sí. Chacón Carlos Luis. Sí. Díaz Ardila Yair Antonio. Sí, secretaria. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Tercero, estudio del proyecto de acuerdo número 011, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Saludar especialmente a todos los honorables concejales, saludar a toda la administración municipal que nos acompaña en la sesión del día de hoy, para darle estudio a la línea estratégica número 4, entornos protectores para un territorio de paz, en los componentes 3 y 4, Cúcuta en paz y con reconciliación. Antes de darle el uso de la palabra al concejal ponente, el doctor Oliverio, y pasar al estudio, le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Margarita Contreras, directora del proyecto Plan de Desarrollo. Muy buenos días para todos, honorables concejales, presidente, concejal ponente, ¿cómo están? Bueno, hoy ustedes saben que tenemos el segundo día sin IVA en el marco de esta estrategia a nivel país para pues hacer estas compras sin IVA y que la parte comercial también que digamos no ha tenido ventas pueda mover un poco los temas económicos. Es por esa razón que les voy a pedir a los honorables concejales, pues a la ponencia y a usted, presidente, que si es posible, mañana exponer, iniciando muy temprano a las 9, el componente número 4 de esta línea estratégica número 4, que está a cargo del doctor Francisco Javier Cuadros, nuestro secretario de Gobierno, que tuvo que activar protocolos junto con salud y gestión del riesgo en varios puntos de la ciudad por los temas de presencia masivo de bioseguridad, y pues él tiene que estar al frente y lastimosamente no se va a poder conectar. Ya nos acompaña acá en la reunión Meet la doctora Elisa Montoya, quien va a exponer el componente número 3 de la línea 4, pero les pido el inmenso favor que acepten esta solicitud y pues mañana veamos el componente número 4 de esta línea.
Muchas gracias. A usted, doctora Margarita, siempre estaremos atentos a trabajar unidos con la administración municipal. Tiene el uso de la palabra el concejal ponente Oliverio Castellanos. Muchas gracias, presidente. Saludar a la administración, a los compañeros miembros de la comisión, a todos los funcionarios del consejo que hoy hacen parte de este estudio también. Hoy, avanzando con el componente y la línea estratégica que estamos estudiando, nos corresponde el componente 3 y 4 con relación a esta línea estratégica, y que ayer generábamos el debate muy pertinente, y hoy nos trae en este estudio muy importante lo que son las víctimas, lo que finalmente siempre buscamos en lograr la reconciliación, la paz, el encuentro, y lo que hablaba en el día de ayer, territorio en paz. Eso es lo que se busca. En este caso, pues voy a esperar que la secretaria de posconflicto haga su intervención para escuchar atento referente a toda su exposición en cada uno de este componente y cada uno de sus programas. Pues yo sí quiero hacer hoy referencia a algo muy importante, que en cada diagnóstico o en algunos diagnósticos nos mencionan que en el municipio de San José de Cúcuta está habitado por un número de habitantes, un número de población, y que está referenciada entre hombres, mujeres y en algunos casos niños. Esa estadística la tenemos establecida, pero hoy me encuentro que en el diagnóstico del componente que estamos estudiando, nos habla de que el municipio de San José de Cúcuta es una ciudad habitada por 325.057 mujeres y 304.357 hombres. Pero si yo me voy a otro componente, me encuentro, por ejemplo, dice que Cúcuta cuenta con una población de 777.106 personas, de las cuales 400.353 son mujeres. En este componente, Cúcuta es la fuerza de la juventud. Y si me voy a este componente del día, me encuentro que entonces hay más mujeres en este diagnóstico del componente. Entonces, señores de administración, para tener muy claro, pero muy claro, estos datos, para que no haya incoherencia en la presentación. O sea, o es que es así, para unos diagnósticos hay más mujeres y en otro diagnóstico hay más mujeres o menos mujeres. Entonces, revisar muy a detalle estas cositas, porque con base en la población es que se hacen las proyecciones de los indicadores de producto, la atención a esa población que determina el componente. Entonces, estaré muy atento a la exposición o al trabajo que se va a realizar en el día de hoy. Escuchemos a la doctora Elisa con relación a esta secretaría, que es importante y que lleva muy poco tiempo que fue creada como secretaría, y esperamos que los indicadores que queden sean el resultado positivo al finalizar esta administración. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable concejal, tiene
el uso de la palabra la doctora Elisa Montoya. Muy buenos días para todos, honorables concejales, señor presidente, concejal ponente, a la doctora Margarita Contreras también un saludo muy especial. Primero que todo agradecerles por el tiempo que estamos retomando para poder hacer los ajustes, para poder tener en cuenta, digamos, todo este tipo de cosas como las que estaba mencionando ahorita el concejal ponente. Es muy importante lo que acaba de mencionar el concejal ponente porque efectivamente es con base en estos indicadores poblacionales que se establecen esas metas, que se establecen los indicadores de resultado, indicadores de producto, y por eso tiene toda la razón y será un tema que tendrá que manejarse y evaluarse de primera mano para que haya, como quien dice, unificidad en todos los temas donde se exponen las estadísticas poblacionales y todo lo que a ello compete. En este momento quiero empezar a presentarles el componente 3 de la línea estratégica 4. Entonces, sí me gustaría poderles exponer, por ejemplo, todos los temas con los que tuvo que realizar ajustes, todos los temas que de algún momento debieron, de alguna manera se fortalecieron, porque efectivamente había cosas que fortalecer. Entonces, pues a continuación les voy a presentar. Si alguien me puede confirmar que sí está al aire la presentación, por favor. Perfecto, doctora, puede continuar. Muchas gracias, Albert. Listo, nuestra línea estratégica es la 4, nuestro componente 3, se llama Cúcuta en paz y con reconciliación, en donde hemos definido una hoja de ruta no solamente para el trabajo con las víctimas del conflicto, que es sumamente importante, sino sobre todo orientado al cumplimiento de los acuerdos de paz y la implementación efectiva de estos acuerdos en el municipio para el goce efectivo de los derechos de todas las poblaciones y segmentos de nuestro territorio. Como ustedes saben, tenemos en este componente, en esta línea, que es entornos protectores para un territorio en paz, tenemos nuestro componente que es el de Cúcuta en paz y con reconciliación, y donde hemos generado 3 programas principalmente para poder atender a las poblaciones que queremos y para poder realmente cumplir con los propósitos que nos hemos trazado con el alcalde, con el ingeniero Jaime. El primero es reincorporación, reconciliación y reintegración para todos. El segundo, cultura de paz y memoria histórica, empoderamiento colectivo en el territorio. Y finalmente, el programa que apunta al cumplimiento de la política pública de víctimas, que tiene que ver, que se llama de la siguiente manera, y es Las víctimas no están solas, una alcaldía que acompaña. Quiero mostrarles en un primer lugar los ajustes del componente, insistir un poco en la transversalidad de la línea, insistir en que esta línea de entornos protectores de paz pues está realmente como enfocada no solamente en las partes de seguridad que ya expusieron algunos de mis compañeros, sino en los temas de convivencia ciudadana y sobre todo a poder generar un entorno en el que no se generen más vulneraciones de derechos, más allá, digamos, que de un tema no, nada más de orden público o delictivo, pues sí quisiera como enfocarme sobre todo en mi parte, en el tema de la protección de los derechos, la protección de los líderes y evitar la vulneración de derechos y sobre todo generar las garantías de no repetición en aquellos lugares del municipio donde ya se han presentado o en el pasado se presentaron hechos de violencia muy complejos. En un primer lugar, se realizó una transformación del diagnóstico en cuanto a 2 ejes principales. En primer lugar, el tema que tiene que ver con los decretos ley étnicos. Por ejemplo, tuvimos y encontramos, gracias también a las conversaciones con los concejales, a las conversaciones con las instituciones del nivel nacional y con la ciudadanía, que en este diagnóstico hacía falta incluir efectivamente el tema de los decretos ley étnicos, ya que claro, sí está incluida la política pública de víctimas, que finalmente es transversal y incluye todos los enfoques diferenciales que tenemos, pero sí hacía falta incluir el tema de los decretos ley étnicos para poder hacer realidad, digamos, cuando estemos trabajando los temas de reconciliación, reincorporación para todos, que son temas de empoderamiento productivo, de empleabilidad, de emprendimiento, que lo que nosotros les propongamos a las personas que vengan digamos, en búsqueda de estas soluciones, sí tengan un acorde, sí tengan relación con sus principios, con todo su enfoque étnico, que sí son los ROM. Entonces, pues vamos a proponer un proyecto de empoderamiento económico
que sea indicado para los ROM. No le vamos a proponer, por ejemplo, a los ROM un tema de agricultura cuando sabemos que son pues un pueblo nómada, un pueblo que se dedica más al comercio. Eso es como, no quiero extenderme mucho, pero realmente sí era importante incluir el tema de los decretos de ley étnicos. Y asimismo, una parte muy importante que fue en la política pública que se desarrolló en el 2018 en el municipio, que ustedes, algunos de ustedes concejales que estaban antes lograron aprobar y que ha sido un logro maravilloso para la ciudad de Cúcuta, y es el tema de la política pública de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Esto se incluyó dentro del diagnóstico para poder hacer realidad también que los indicadores que tenemos en nuestros programas puedan también hacer parte o puedan responder a la necesidad que nos plantea la política pública, que es prevenir cualquier tipo de acciones frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y en un segundo lugar, quiero hablar de los programas, de los comentarios y de las observaciones que nos hicieron en el Consejo respecto de los 3 programas y explicarles un poco cómo quedaron o cómo permanecieron los indicadores dentro de los programas y por qué. En un primer lugar tenemos el primer programa, que es el de reincorporación, reconciliación y reintegración para todos. En este programa tenemos indicadores que están realmente enfocados a 3 cosas: a la empleabilidad, al emprendimiento y al fortalecimiento de las unidades productivas. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos hemos propuesto? Pues nos hemos propuesto poder acompañar a las personas independientemente de si son víctimas o si son personas en proceso de reincorporación o si son familias, por ejemplo, que en este momento están vinculadas al tema de la coca. Este programa, por cómo está diseñado y por cuando están planteados los indicadores de este programa, nos va a permitir a nosotros poder tener una transversalidad en esa cobertura. Nos va a poder permitir, digamos, algo que si nosotros hubiésemos puesto, por ejemplo, número de víctimas apoyadas con unidades productivas, que es otro indicador que también es un indicador muy potente, pero que en este momento ese tipo de indicador nos limitaría a nosotros para poder atender a otro tipo de personas, otro tipo de comunidades que tienen relación directa con los acuerdos de paz, que tienen relación directa con el cumplimiento de este acuerdo de paz, que es el gran sueño que tenemos desde la administración municipal. Los indicadores de producto de este componente permanecieron exactamente iguales, no hubo un ajuste en ese sentido, debido a que, pues como les explico, necesitamos tener unos indicadores que nos permitan esa flexibilidad a la hora de trabajar con las comunidades y que nos permiten primero pues poder realizar un trabajo de manera transversal y por capítulos. Nosotros soñamos con hacer los capítulos, por ejemplo, de emprendimiento, capítulo LGBT, emprendimiento del capítulo ROM, emprendimiento del capítulo mujeres, cabeza de hogar, pero todo eso no se podría hacer si tuviéramos un indicador como muy limitado o muy específico. Entonces, de esta manera, pues podemos hacer incidencia tanto en el tema del autosostenimiento de nuestras comunidades vulnerables, que son, como ustedes saben, la población víctima y las personas en proceso de reincorporación, pero asimismo, estos indicadores nos permiten hacer incidencia en un gran propósito que tiene Cúcuta y que ha estado muy articulado también con la gobernación, que es el tema de la incidencia en el desarrollo alternativo, que tiene que ver obviamente con el punto 4 de los acuerdos de paz, que tiene que ver con el problema de las drogas ilícitas, que como ustedes saben es una problemática social muy, muy complicada en nuestro municipio y pues realmente por eso hicimos como de esta manera y proyectamos los indicadores de esta manera en este programa para poder tener esa flexibilidad y poder apuntar al tema de la sustitución de cultivos en los proyectos productivos, en el emprendimiento, poder fortalecer unidades productivas colectivas, como ya se ha venido haciendo durante este año, con unidades productivas de asociaciones de mujeres como la Asociación de Mujeres del Suspiro, la Vereda del Suspiro en Palmarito. Entonces, todos esos indicadores planteados de esa manera, así como lo conversamos con la unidad de víctimas y con la agencia de reincorporación, nos permiten poder hacer una incidencia transversal y no limitarnos en la inversión, sino poder hacer un trabajo muchísimo más completo. Entonces, esto respecto del componente, del programa número 1. Del segundo programa, que tiene que ver con la cultura de paz y la memoria histórica, el propósito de este programa es resignificar los episodios de violencia en nuestras comunidades. Nosotros en ningún momento podemos llegar a negar esos episodios de violencia que hemos tenido en Cerro Norte, en Palmarito, en Agua Clara, lo que vivimos en este momento en Banco de Arena, que es sumamente complicado y que tiene una incidencia directa con el conflicto armado.
son unos temas que nosotros queremos trabajar desde la Secretaría y desde toda la alcaldía, obviamente, desde la cultura de paz y la memoria histórica. Entonces, en ese sentido, conservamos nuestros indicadores del segundo programa porque nos permiten, por la forma en la que están planteados, vuelvo y repito, 3 cosas. Primero, intervenciones comunitarias, es decir, poder intervenir aquellos barrios en donde tenemos problemas de orden público, problemas por enfrentamiento de GAOLMS y todo este tipo de cosas, y poder hacer unas intervenciones para que estas comunidades, para que estos barrios, o sean veredas del sector rural también, se conviertan en entornos protectores de paz, que en esos territorios que sean entornos protectores, que realmente protejan a sus líderes, que realmente protejan a sus niños. Entonces, en ese sentido, pues realmente están planteados de esa manera los indicadores, como por ejemplo el del servicio de asistencia técnica a comunidades en temas de fortalecimiento del tejido social y memoria histórica. Eso va a permitir que comunidades como la de Cerro Norte puedan tener un cierre. Eso nos va a permitir poder cumplir con el plan de retornos y reubicaciones, que es un tema de la política pública de víctimas. Entonces, no solamente estaríamos trabajando en pro de las víctimas, que es un tema sumamente importante y con el cual nosotros estamos al 100% comprometidos por la dirección del ingeniero Jairo Yáñez, sino que además nos va a permitir una cosa muy importante y muy bonita que se venía haciendo acá y que hay que rescatarla y que hay que seguirla haciendo, que es el tema de las escuelas deportivas. A partir de este programa, que es el número 2, y a partir de los indicadores que están planteados, que tiene que ver, por ejemplo, con el de iniciativas comunitarias apoyadas, vamos a poder enfocarnos en proteger a los niños, en protegerlos del reclutamiento, en generar las escuelas deportivas o las escuelas musicales, obviamente teniendo en cuenta todo el contexto de pandemia, emergencia sanitaria, pero esos indicadores nos van a permitir poder hacer una incidencia directa en ese sentido. Y por último, pues nos van a ayudar a prevenir el reclutamiento forzado, nos van a ayudar a generar comunidades más sólidas, comunidades que tengan un rechazo de pronto más fuerte y más robusto hacia toda la incidencia de los grupos armados, porque pues recordemos que este tema no solamente tiene que ver con el orden público, sino con el empoderamiento de las comunidades, con la fortaleza que ellos tengan y que su tejido tenga al interior de esta misma comunidad. Eso respecto del programa número 2. Y por último, respecto del programa de pronto que más visibilidad tiene y que de pronto tiene como más espectadores y tiene más personas muy pendientes de él, es el programa que tiene que ver con las víctimas no están solas. En ese programa, ¿qué se proyecta? Se proyecta todo el cumplimiento de la política pública. El cumplimiento en el tema de ayuda humanitaria inmediata, que como ustedes saben es un tema que fluctúa dependiendo de las dinámicas del conflicto armado. En ese sentido tenemos pues proyectados los indicadores de acuerdo más o menos a las vivencias que se tuvieron en el periodo pasado en el municipio, pero digamos que no podemos bajar la guardia o no podemos estar desatentos o desprevenidos ante un potencial escalamiento del conflicto, bien sea en zona del Catatumbo, porque tenemos el impacto aquí directamente, o bien sea en nuestra zona rural por el tema de la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos. Por eso tenemos todos esos programas tan enfocados hacia el acuerdo de paz, hacia el cumplimiento de los acuerdos, para evitar que esos coletazos de la violencia nos sigan llegando a nosotros como municipio. Entonces tenemos el tema de las ayudas humanitarias inmediatas, el tema a seguimiento de las sentencias de restitución de tierras, es un tema muy importante para un municipio poder cumplir con todos los fallos de restitución de tierras, que si el fallo nos indica en la entrega del predio, poder hacer todo el tema de los pasivos del predio, el tema de los impuestos, toda esa parte que nosotros podamos como Secretaría de Postconflicto hacer esa articulación y poder orientar o poder dirigir a otras secretarías como la Secretaría de Hacienda, que muy bien ha hecho su tarea durante los últimos años en el alivio de pasivos de estos predios. Que nosotros en el tema de restitución de tierras podamos también generarle proyectos productivos a estas familias, que en ese predio que les ha sido restituido no solamente tengan la posibilidad de vivir y construir sus sueños, sino que además puedan generar su autosostenimiento y generar su seguridad alimentaria a partir de este predio, bien sea un tema urbano o rural. Digamos que la Secretaría está potencializando todos los proyectos y está generando todo lo que se necesite para poder hacer tanto temas urbanos como rurales y que no haya una limitación al respecto para las víctimas en ese sentido. Están allí también en este tercer programa la reparación colectiva, tanto el tema de los sujetos de reparación de Antonia Santos y Fede Comunal, sujetos que ya han ido avanzando este año, sujetos a los que no les podemos fallar como sociedad,
Para eso tenemos, digamos, la disposición de recursos del Plan Plurianual de Inversiones para poder generar los espacios y las medidas que ya se han venido concertando con las comunidades y que en el periodo pasado quedaron inmersas en los PIRC. En este programa tenemos el cumplimiento de los PIRC, el cumplimiento de los planes de retorno y reubicaciones y, por último, la asistencia y la atención integral. Es decir, que, por ejemplo, en temas de registro, en temas de registraduría, en temas de libreta militar, nosotros no queremos que nuestros jóvenes víctimas de alguna manera vayan a ser revictimizados en una ocasión, digamos, que pueda ser fortuita por la fuerza pública en caso de no tener su libreta militar. Entonces, como municipio nos proponemos realmente asistir y atender de manera integral a toda la población víctima con los indicadores que tenemos proyectados en este tercer programa, que tienen que ver con jornadas móviles de atención, que tienen que ver con acompañamiento de víctimas en procesos de satisfacción, que tiene que ver con el tema de las sentencias que acabo de mencionar. Tenemos un propósito muy grande y yo quisiera, digamos, aprovechar la oportunidad de esta sesión para poderles pedir que en el momento en que eso sea lo que viene para nosotros, podamos realmente hacer el esfuerzo importante que tenemos que hacer en esta administración para el reforzamiento del Centro Regional de Atención a Víctimas. Tenemos pues muchos problemas en el CRAP, tenemos problemas de la infraestructura, tenemos problemas de la operación, tenemos problemas de la atención, y digamos que en el momento en que nosotros vayamos a presentar un proyecto de acuerdo respecto del CRAP, pues me gustaría una vez como irles explicando esta idea para que tengamos en cuenta que ese es un tema muy importante para poder generar la asistencia de atención integral correcta y apropiada a las víctimas. El acompañamiento a las personas declarantes con el tema de ayuda humanitaria es sumamente importante. Hemos establecido una meta de 2.000 personas declarantes con ayuda humanitaria. Ojalá sean muchísimas menos personas las que sean impactadas por el conflicto, pero para que eso sea una realidad, pues tenemos que trabajar en los otros dos programas, que es el tema de empoderamiento económico y el tema del empoderamiento colectivo respecto de la memoria, la verdad y todo el tema del empoderamiento comunitario. Y por último, pero no menos importante, el tema del acompañamiento completo a la mesa de participación municipal de víctimas. Recordemos que la mesa de participación ha sido una de las mesas de Cúcuta que ha tenido una mayor incidencia, que digamos ha ayudado y acompañado en temas importantes, como sucedió ahorita con nuestro compañero y líder social Isaac García, que es presidente de Junta también, líder comunal. Y todo eso, la mesa lo que hace, no lo podría hacer si nosotros como administración municipal no los acompañamos. La idea es poder tener una mesa de participación en funcionamiento durante todo el cuatrienio. Por supuesto que tenemos una sola mesa porque somos un solo municipio, y en ese sentido, por eso se proyectaron los indicadores de esta manera. También explicarles que el Plan Plurianual de Inversiones no contó con modificaciones durante este periodo de ajustes. Nos mantuvimos en la inversión que se proyectó desde un principio y que les vinimos exponiendo desde más o menos desde que empezó la cuarentena. Asimismo, comentarles que no tenemos injerencia en los proyectos estratégicos de la administración, en los proyectos como por ejemplo Cúcuta, la más hermosa de América, y en ese sentido, sino que nosotros tenemos unos programas que son más transversales y que por eso la Secretaría de Postconflicto tiene, pues si ustedes han visto, como mucha incidencia en muchas secretarías, entonces estamos aquí, allá, en todas partes, porque pues es algo transversal. El eje de la construcción de paz es completamente transversal a todas las entidades del municipio, tanto los descentralizados como el IMRD, como por ejemplo las secretarías y oficinas de la alcaldía. Y por último, contarles que no tenemos una relación pues directa con el POT, porque realmente no manejamos temas de suelos, ni de riesgos, ni de nada por el estilo. Entonces, pues con eso concluiría mi presentación y estoy atenta a todas las observaciones que me puedan realizar en este momento, tanto la comisión, como el concejal ponente, como el presidente de la sesión. Muchas gracias. A usted, doctora Lisa Montoya, por la exposición del componente número 3. Tiene el uso de la palabra el concejal ponente, el doctor Oliverio Castellanos. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, escuchando atento a la secretaria, la doctora Elisa, pues queda claro
que la doctora tiene el pleno conocimiento de su secretaría, de lo que le compete. Ha estudiado mucho el tema o tiene experiencia en lo que es este componente, lo que es la paz, lo que es la convivencia, lo que es la reconciliación. Y si una persona está en una secretaría, obviamente considero que esas metas que están quedadas plasmadas en este documento serán realizables. Y más aún realizables cuando estamos hablando que entre los cuales se reconoce como sujetos especiales de protección 76.253 personas declaradas como víctimas de desplazamiento forzado y 12.335 personas declaradas como víctimas por hechos diferentes al desplazamiento en relación al ciclo vital de población víctimas en Cúcuta. Las personas entre 29 y 60 años son las que más afectadas tienen y aquí vemos la tabla como está especificado. Pues yo veo que esa secretaría es como una alcaldía menor con, bueno, nos faltó que la doctora nos dijera el presupuesto, cuánto es el presupuesto en el plan plurianual de inversión. Sería bueno que la doctora antes de seguir nos explicara, o fue que no estuve atento a la explicación de cuántos recursos tiene para el cuatrenio esta secretaría. Es tan amable, presidente. Secretaria, doctora Elisa. Sí, sí, señor. Señor presidente, claro que sí, señor ponente. Aquí tenemos hay como una interferencia. No sé si me escuchan. Me escucha perfecto, doctora Lisa. Escuchaba como rebote del sonido. Como lo venía diciendo nuestro concejal ponente, en el total del cuatrenio tenemos una inversión en cada programa. En el primer programa, que es nuestro programa, como quien dice, más fuerte, que es el que va a poder permitir como el empoderamiento económico de estos sujetos de especial protección, tenemos de pesos aproximadamente. ¿Cuánto, doctor? Para el cuatrenio, para nuestro segundo programa, tenemos 6.457 millones de pesos aproximadamente. Bueno. Cultura de paz y memoria histórica, tenemos para el cuatrenio 2.300 millones de pesos. Para el programa número 3, que es el de la política pública de víctimas, una inversión que alcanza supera los 1.000 millones de pesos. Entonces, ese es nuestro presupuesto en el cuatrenio y quedo atenta a las observaciones. Listo. Gracias, presidente. Bueno, entonces estamos hablando cerca de 10.000 millones de pesos para el cuatrenio, o sea que son 2.500 millones de pesos anual. Eso quiere decir que para usted atender esta población, cerca de 100.000 personas, y cuando hablaba de una alcaldía menor es porque esos recursos tienen una destinación específica a esas o a esa población, a esas personas víctimas de la violencia, y por consiguiente tiene que ser muy transversal con relación al tema de seguridad también. ¿Por qué lo digo? Porque el secretario de Seguridad lo decía el día de su exposición, que uno de los grandes problemas de el municipio de Cúcuta en tema de seguridad es los problemas del Catatumbo, los problemas de la zona rural, todo el tema del conflicto armado, todo el problema que genera el conflicto armado. Viene todo lo relacionado con la sustitución de cultivos ilícitos, todo ese tema, doctora. En ese sentido, yo sí considero que hay algunos indicadores de producto que no se pueden
correlacionar o ser muy transversales para optimizar los recursos con los indicadores de el programa 1 del componente de seguridad. En ese sentido, el indicador de productos del programa Reincorporación, Reconciliación y Reintegración para Todos habla de dos indicadores de producto: unidades productivas capitalizadas y unidades productivas colectivas fortalecidas. Pero el producto es servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos y servicio de apoyo por elementos de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos. En ese sentido, tener una relación de esos dos indicadores de producto sería bueno, doctora, revisarlo más a fondo para mirar a ver si se logra optimizar esos recursos. Y en el indicador de producto del programa 2, Cultura de Paz y Memoria Histórica, también es algo similar. Esto va más a lo que es la unidad y lo otro a lo que es individual. Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica y servicios de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica. Pero el indicador de producto me dice iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente. Y el otro ya es ciudadanos vinculados a procesos pedagógicos de construcción de memoria. Entonces, doctora, como los recursos son tan pocos, pues sería bueno como optimizar los recursos y que esa iniciativa se convierta en una para ir un poco más allá. Yo no sé si a dónde, cuando usted me habla del indicador de resultado del componente, dice nivel de cumplimiento de acuerdo de paz en el municipio. ¿Cómo se me refleja ese cumplimiento de acuerdo de paz en los indicadores de cada programa? Para avanzar, obviamente, y lograr darle cumplimiento a ese indicador de bienestar que sea reflejado en el indicador de producto. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces los recursos se van en estudios, en fortalecimientos, y al final del cuatrenio, cuando vamos a hacer la evaluación, vamos a hacer ya la medición, pues finalmente todo se espuma y no podemos hacerle esa medición con ese indicador que quedó plasmado en el plan de desarrollo. Entonces es como la observación que hago, doctora, para que sea más fuerte y poder cumplir el indicador de bienestar cuando digo ese nivel de cumplimiento de los acuerdos de paz. Y así sucesivamente en cada uno de ellos. Cuando usted habla también de la incidencia de los grupos armados, que se puede hacer la intervención en los diferentes sectores de la ciudad que ya están focalizados, ¿usted se refiere a qué? ¿A esa población víctima de la violencia que están reincidiendo nuevamente en el conflicto? ¿O que finalmente para que haya esa paz y esa tranquilidad, el municipio debe hacer la intervención en esos puntos de la ciudad que usted menciona o que hacía referencia a esas intervenciones de los problemas de seguridad para lograr avanzar y lograr darle cumplimiento a estas metas? Entonces estaré muy atento, presidente. Muchas gracias. A usted, honorable concejal Oliverio Castellanos, tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Chacón. Gracias, presidente. Nuevamente, muy buenos días para todos los compañeros de comisión, para la doctora María Margarita, coordinadora del plan, para la doctora Elisa. Muy buenos días. Sí, como lo decía el compañero Oliverio, se ve que la doctora Elisa conoce el tema, conoce el manejo de la secretaría. Veo que los programas
de esta están encaminados y enfocados hacia la reincorporación, asentamiento de la población desplazada y productividad de la misma, de las víctimas del desplazamiento. Pero a mi forma de ver y en mi pensar, creo que se ha dejado de lado un pilar fundamental para la reincorporación de esta población, y es el factor vivienda. Vivienda para aquella población que fue desplazada y que ya se estableció definitivamente en el municipio. No veo un programa encaminado hacia la atención de este factor para la población, y es un factor que debe ir transversalmente con otras secretarías, se debe trabajar transversalmente con otras secretarías. No sé si la secretaría maneja la información sobre la carencia de vivienda de esta población, aunque yo sé que existe una población flotante, porque muchas veces de aquellos desplazados algunos se establecieron, pero han retornado a sus tierras de origen. Hacia el año 2005 inició un programa de vivienda para esta población, hacia el corregimiento del Carmen de Tonchalá, el predio Los Mangos. Este culminó hacia el año 2015-2016, pero muchos de estos viviendas hoy, por temas, como también lo decía el concejal Oliverio, de seguridad, han abandonado sus viviendas y están acéfalos de la protección del municipio. Muchas de estas casas las podemos ver desocupadas por amenazas o porque algunos retornaron a sus sitios de origen. Lo mismo hacia el año 2012 se iniciaron los proyectos de vivienda y allí también se vieron beneficiados a cierta población desplazada, que también aún hoy no está ocupando estos apartamentos. Entonces, doctora Elisa, sí, me gustaría que se fuera tenida en cuenta el factor vivienda para esta población, ya que es una de las principales falencias de la que esta población carece y que necesita para un real reincorporación a nuestro sistema. Entonces, por favor, tener en cuenta esta acotación, y la cual debe ir en una relación transversal con la Secretaría de Vivienda. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. A usted, honorable concejal Carlos Chacón. Secretaria, para dejar constancia que desde el inicio está en la comisión el concejal Jorge Acevedo, lo que pasa es que tenía problemas de audio. Tiene el uso de la palabra el concejal Edinson Contreras, vicepresidente de la comisión. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales que nos acompañan, para la secretaria de posconflicto, la doctora Lisa, y para todos los secretarios de despacho que nos están acompañando el día de hoy. Chacón, el honorable concejal Chacón me quitó prácticamente unas palabras que iba a decirse, que era respecto a lo de vivienda. Creo que no vimos el tema de vivienda a esta población. Y también, doctora, yo quisiera hacer una acotación respecto al tema de empleo para esta población, teniendo en cuenta de que pues todo esto del COVID, ahorita el post-COVID, pues va a generar o está generando mucho desempleo y más a esta población. Yo sé que hay unos programas, pero los veo muy carentes o muy débiles en este sentido. Entonces sí me gustaría que se profundizara más respecto a la generación de empleo hacia esta población víctima del conflicto. Y también quisiera de que el programa de que dice de que los niños víctimas en las escuelas de formación deportiva,
este programa debe ser muy fortalecido, porque esa población es la que hay que eliminarle todos esos secuelas o todas esas cosas que vienen de atrás. Y la única manera es por el tema del deporte. Esa ha sido mi intervención. Gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal Edison Contreras, y le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Elisa Montoya para dar respuesta a las inquietudes y observaciones que han hecho los honorables concejales. Tiene el uso de la palabra, doctora Elisa. Muchas gracias, señor presidente, concejal ponente, a los concejales también, a querido Carlos Chacón, Edison Contreras y a nuestro ponente por los comentarios que nos están haciendo, que son muy importantes y muy pertinentes en este momento del tema que nos compete, que es la línea estratégica 4, el componente 3. Efectivamente, de los temas que quisiera abordar un poco, tiene que ver con, primero obviamente, la intervención como por orden de cada uno de ustedes, la intervención de nuestro concejal ponente del plan de desarrollo, Oliverio Castellanos, que hablaba muy pertinentemente del tema que pretende o que se plantea respecto de unificar algunos indicadores con la observación de lo individual y lo colectivo. Yo creo que pues tiene toda la razón en ese sentido. Me parece súper pertinente también para la optimización de recursos. Finalmente, pues las personas, sea que pertenezcan a un colectivo, asociatividad, o sea que estén de manera individual, pues hacen parte de todas maneras como de la inversión que se va a proyectar. Entonces, pues tiene como todo el sentido de la palabra, la observación realizada, y ha sido pues completamente acogida, digamos, desde esta secretaría. Por otro lado, el tema de cómo se reflejan los indicadores de los programas en los indicadores del componente, pues es una pregunta muy importante, es un esfuerzo que están haciendo a nivel nacional los diferentes municipios que tienen problemáticas de conflicto armado y que muchos de ellos, como lo somos nosotros, no tenemos ninguna característica o condición o régimen especial como si lo tienen algunos municipios como los del Catatumbo, por ejemplo. Pues no somos PEDER, no somos PENID, no somos SOMAC, no somos Zona Futuro, no somos absolutamente nada, sino uno de los 3 municipios capitales del país que tienen cultivos de coca y que tienen conflictividad social, como otros municipios que sí tienen un régimen especial, pero nosotros no. Entonces, dentro del esfuerzo que se ha venido proyectando a nivel nacional y como de las orientaciones técnicas que nos han dado desde el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y sobre todo la Agencia de Desarrollo Rural y la Consejería de Paz, es muy importante generar estos indicadores en los componentes respecto del cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que con la misión de observación de los acuerdos de paz de la ONU se están proyectando todo este tipo de mediciones y por eso se proyectan estos indicadores en nuestros componentes, perdón, en nuestro componente y en nuestros programas. Sí es muy medible, sí es muy factible poder medir ese nivel de cumplimiento de los acuerdos de paz. En este momento pues no contamos con una línea base, pero la idea pues es iniciar, no es hacer un estudio, ni gastar dinero, ni recursos en temas de ese tipo, sino simplemente con los mismos personas o recursos humanos que tiene la Secretaría y con las alianzas que se hacen y que ya se han venido haciendo con la cooperación internacional, podemos saber y podemos también desde el nivel nacional que nos digan, que nos vayan midiendo ellos también a nosotros respecto de ese cumplimiento de los acuerdos de paz. Nuestros indicadores ayudan a poder reflejar ese tema en el sentido que veníamos hablando, en el sentido de empoderamiento económico, en el sentido, por ejemplo, de lo que hablamos de los entornos protectores de paz y en el sentido de la memoria histórica, de la verdad, de la justicia y la reparación. Todo eso es parte del acuerdo de paz y en ese sentido todos nuestros indicadores van a poder ayudarnos a saber dentro de 4 años, dentro de 1 año, bueno, el municipio de Cúcuta, ¿qué tanto nivel de cumplimiento del acuerdo de paz tiene? En un tercer lugar, respecto al tema de la incidencia de los grupos armados que mencionaba nuestro concejal ponente, lo que quería decir es efectivamente, como el segundo comentario es lo que se orientó desde nuestro concejal ponente, y es que no solamente es para víctimas, por eso digamos no se plantea el indicador como acompañamiento a víctimas, sino a las comunidades para iniciativas comunitarias
para proteger a los ciudadanos, así no hayan sido víctimas anteriormente, de los hechos victimizantes que se puedan presentar en sus territorios en estos momentos. Por supuesto que hay víctimas que viven en territorios donde hay conflictividad ahorita y hay que protegerlas con las garantías de no repetición, pero es muy importante, como lo decía el concejal ponente, poder proteger a esos ciudadanos de hechos victimizantes y protegerlos de llegar a una condición de víctimas. No queremos tener más víctimas en nuestro municipio, obviamente. Entonces, en ese sentido es que se proyecta este tema. Respecto de la intervención de nuestro concejal Carlos Chacón, el tema de la vivienda, pues es una problemática que corresponde más a un tema nacional. Recordemos que ¿por qué las víctimas necesitan una vivienda? Las víctimas necesitan una vivienda porque sufrieron un hecho victimizante que se llama despojo o abandono de tierras. Este hecho victimizante está relacionado al 100% con el tema de la restitución de tierras. Si bien es cierto que nosotros como municipio hemos articulado acciones con el Ministerio de Vivienda, desde la Secretaría de Vivienda, para poder conseguir esos espacios habitacionales para las víctimas, pues recordemos que la responsabilidad primaria y realmente la responsabilidad legal y normativa en el sentido de la restitución no es del ente territorial, es de la política nacional, y pues en este mismo sentido pues hay que mencionar esa relación entre la restitución y el despojo, y que pues es muy difícil para un municipio de una categoría, digamos que a pesar de que somos categoría primera, pues no tenemos realmente un gran potencial de inversión en ese sentido. Sin embargo, esto no se proyecta como indicador en la Secretaría de Postconflicto, porque recordemos que todos los indicadores que se proyectan desde una, digamos, que en los que somos responsables directos de una línea o de un componente, pues debemos tener indicadores frente a los cuales este cumplimiento dependa de nuestra inversión directamente, teniendo en cuenta que la inversión en tema de vivienda no depende de la Secretaría de Postconflicto, porque si bien es cierto que es una secretaría que es transversal y que tiene injerencia en todas las demás, en infraestructura, en educación, en cultura, en el tema de IMRD, en muchas cosas, pues de nosotros no depende la inversión. Sin embargo, sí se ha proyectado y sí está contemplado con la Secretaría de Vivienda poder hacer un esfuerzo orientado hacia ese sentido, pero no orientado hacia un tema únicamente de vivienda gratuita, que incluso ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda para ese tema, para ver, digamos, de qué manera se puede ayudar en el tema habitacional, sino para hacer un impacto mucho más importante y con el que sí se ha venido trabajando desde el principio de año, aunque todavía no estaba proyectado el plan de desarrollo con la Secretaría de Vivienda, y es una articulación muy exitosa que estamos haciendo con la unidad de víctimas para conseguir acelerar los pagos de las indemnizaciones a nuestra población víctima del conflicto en Cúcuta, para que esos pagos no sean, digamos, y eso es un cambio también a nivel nacional, no solamente de Cúcuta, que los pagos no sean como de libre inversión, como quien dice, les entregamos la carta cheque y las personas pues pueden disponer libremente de ese dinero, sino que gracias a la articulación con el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Vivienda, la idea es que esas indemnizaciones sirvan a la población para poder acceder a una vivienda, para poder acceder de compañía del gobierno nacional a un subsidio claramente, y con una indemnización pues pagar una parte de una vivienda, y en ese sentido es que están orientados nuestros esfuerzos respecto de la consecución de espacios habitacionales para la población víctima. Pero pues sí quería como dejar la claridad de que el tema de la vivienda es un tema de política nacional, es un tema que tiene que ver directamente con la restitución, y entonces pues esa es la complejidad. También darle mucho la razón al concejal Carlos Chacón respecto de las viviendas que en este momento han sido, digamos, entregadas hace muchos años o hace algunos años, que todavía no cumplen la política de los 10 años, que son las viviendas gratuitas que se entregaron en Cúcuta a población víctima, que se asignaron a ellos, y que en este momento tenemos una gran problemática con dichas viviendas, como la mencionó nuestro concejal Carlos Chacón, porque la mayoría de ellas no están siendo habitadas, la mayoría de ellas, hay unas en donde tenemos problemas de orden público, hay unas en donde tenemos inconvenientes, por ejemplo, que están siendo utilizadas para otros fines, que están siendo utilizadas como talleres satélites. Entonces, la idea nuestra desde la administración municipal, en compañía de mi compañero Hugo, secretario de Vivienda, es proyectar la recuperación de estas viviendas, la reasignación de estas viviendas, obviamente respetando todos los derechos adquiridos y los derechos humanos que han sido protegidos a partir de esta política, pero poder reasignar estas viviendas que en este momento se encuentran abandonadas, que se encuentran subarrendadas, que se encuentran, digamos, en incumplimiento de la política bajo la cual fueron entregadas.
No se trata como de pasar por encima de nadie, sino de hacer un cumplimiento efectivo de la norma, un cumplimiento efectivo de la política que se le dio a la política de vivienda gratuita en el país, y hacia eso están orientados nuestros esfuerzos, hacia el tema de las indemnizaciones con la unidad de víctimas para la consecución de viviendas y hacia el tema de la reasignación exitosa de las personas que todavía no han alcanzado el tema de la restitución. Por último, el comentario de nuestro concejal Edison Contreras respecto del empleo. Nosotros hemos venido trabajando de la mano, digamos, de secretarías como infraestructura, como educación, como diversas secretarías que tienen incidencia, digamos, en temas que tienen que ver con el empleo para poder, digamos, establecer que en determinada hora de infraestructura se contrate a población víctima, para que, por ejemplo, desde la Secretaría, que es lo que directamente depende de nosotros, lo que estamos haciendo es orientando la inversión desde el emprendimiento. Quiero contarles algo muy bonito que está pasando en este momento, aún sin aprobarse el plan de desarrollo, y es que estamos implementando un proyecto donde las víctimas están pasando a ser emprendedores, se llama De Víctimas a Emprendedores, y en donde ellos mismos, bajo un esquema de valor agregado del proyecto, están generando empleo para otras víctimas del conflicto armado desde sus unidades productivas. Nosotros estamos logrando apoyar esas unidades productivas para que ellos se capitalicen, se fortalezcan y asimismo sean fuentes generadoras de empleo, y esas unidades productivas pues asimismo sean su empleo para ellos mismos. Sabemos que es un reto muy grande el tema del empleo, no solamente en Cúcuta, sino a nivel nacional, pero la parte que depende de nosotros de la inversión está proyectada de esta manera. Muchísimas gracias. A usted, doctora Lisa, por dar respuesta a las sugerencias e inquietudes que tenían los honorables concejales. Voy a darle por segunda vez el uso de la palabra al concejal Chacón y damos por terminado el componente número 3. Tiene el uso de la palabra, concejal Chacón. Gracias, presidente. Es muy breve y es para una aclaración. Es que, doctora, una cosa es la restitución de tierras y el despojo, que es del ente nacional, pero una vez esta población es desplazada y llega a un municipio, se va a convertir en una necesidad de ese municipio. Por eso no es que la Secretaría como tal vaya o tenga que tener un programa de vivienda para esta población, sino que es incluir esa población dentro de los programas de vivienda del municipio como tal. Máximo, por ejemplo, debería existir, digo yo, una política enfocada a un plan de choque en caso, por ejemplo, de un desplazamiento masivo. ¿Qué se haría con esa población? ¿Dónde se ubicaría? Sí, porque va a generar una cierta cantidad de problemas al municipio una vez ellos sean desplazados y estén habitando ese municipio. Y máximo que conozco ciertos procesos judiciales en contra del municipio por la carencia de vivienda para alguna población. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Chacón. Doctora Lisa, darle las gracias por la exposición del día de hoy, por acatar todas las sugerencias que se hicieron en la anterior sesión y plasmarlas dentro del plan de desarrollo. Continuando, honorables concejales, con el cronograma del día de hoy, por solicitud de la doctora Margarita, de posponer el componente número 4 de la línea estratégica 4 para el día de mañana. Culminamos el estudio del día de hoy. Darle las gracias a todos los concejales que nos acompañaron, a toda la administración municipal, y que tengan un feliz día a todos. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. Señor presidente, le informo que no hay correspondencia para ser leída. Gracias, secretaria. Por favor, continuar con el orden del día. Quinto, proposiciones. Señor presidente, le informo que no hay proposiciones radicadas en esta secretaría para ser tratadas en la comisión. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Sexto, varios. Honorables concejales, nos encontramos en el punto de varios. Agotado el punto de varios, clausuramos la sesión del día de hoy y citamos para mañana 4 de julio, 8:30 de la